Salón 16122. El día de hoy queremos presentar este video con el fin de explicar brevemente los temas del capítulo 1 y 2 del libro de mecánicas de cuerpo. A mí me tocó el tema número 1 del grupo de James Kerr, que trata principalmente de la introducción a la mecánica de materiales, lo que es la tensión, compresión y cortante. Nuestro grupo está conformado por Eliezer Vargas, Evelyn Zúñiga, Gabriel del Rosario y Carlos Vargas. Y mi nombre, que es Emanuel Puga. Adelante. En el mapa mental número 1 quise presentar brevemente lo que trata de la introducción a la mecánica de cuerpo. Hice una pequeña introducción sobre lo que es la mecánica de cuerpo, que es la rama de la mecánica que estudia el comportamiento del cuerpo. Hice un pequeño desglose de sus principales propiedades, que es el esfuerzo, la deformación, las propiedades, que pude haber mencionado como la elasticidad, plasticidad, termofluencia y las principales leyes por las cuales se rige, que es la relación de Poisson y la ley de Hooke. Adelante. En la infografía me basé principalmente en nombrar el comportamiento del esfuerzo normal, que traté de dar una breve explicación de lo que está sometido un cuerpo, la deformación que provoca, las unidades en las cuales se presenta, cómo se determina y cómo se determina el comportamiento. Pásale a la siguiente. En la siguiente traté de explicar brevemente lo que es el comportamiento de los materiales. En algunos materiales los materiales más comunes y cómo se miden sus propiedades. Uno de los materiales más comunes utilizados es el concreto y el metal. Este último también se conoce como acero o acero estructural, que se utiliza en edificios, puentes, grúas, barcos y otros tipos de construcciones. Adelante. También quise presentar brevemente un gráfico y explicarlo cómo funciona este material, por último mencionado, que es el acero estructural, desde que va desde su comportamiento, desde donde comienza a deformarse, su endurecimiento y su fractura al final de dicho comportamiento. Listo. Buenos días. A mí me tocó hablar sobre el concepto del esfuerzo, que es el capítulo 1 del libro de Beer. Ahí nos define que el esfuerzo es la fuerza por unidad del área o la intensidad de la fuerza distribuida a través de una sección dada. También, para encontrar el esfuerzo normal, se puede considerar un elemento de dos fuerzas bajo una carga axial, donde el esfuerzo normal en ese elemento se obtiene dividiendo la magnitud P de la carga por el área transversal del elemento. Cuando también hablamos del esfuerzo cortante, es cuando fuerzas transversales P y P' iguales y opuestas de magnitud P se aplican en elementos AB, un elemento AB, se crea esfuerzos cortantes. Se crean esfuerzos cortantes sobre cualquier sección localizada entre los puntos de aplicación de las dos fuerzas. Estos esfuerzos varían mucho a través de la sección y no pueden suponerse que su distribución sea uniforme. Sin embargo, dividiendo la magnitud de P, conocida como el cortante de la sección, por el área A de la sección transversal, se define el esfuerzo promedio del corte de la sección. También habla del esfuerzo de aplastamiento que se obtiene al dividir la carga P entre el área del rectángulo que representa la proyección del perno sobre la sección de la placa, y si T es el espesor de la placa y D es el diámetro del perno, se obtiene que el esfuerzo de aplastamiento es igual a la fuerza entre T por D. También, conociendo los conceptos ya detallados anteriormente, podemos determinar los esfuerzos en elementos y conexiones de varias estructuras bidimensionales sencillas, y por lo tanto se puede diseñar tales estructuras. También habla de los esfuerzos creados en una sección oblicua en un elemento de dos fuerzas bajo una carga axial, que se puede encontrar que tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes ocurren en tal situación. Pasa.
esa fue la infografía que pude realizar por el capítulo 1, donde yo quise detallar sobre los tipos de esfuerzos que existen y que se están estudiando y las fórmulas para que se viera más visible y que se entendiera. Siguiente. Me toca a mí. Bueno, primero, aquí como pueden ver, yo traté de definir lo que es la deformación normal, disculpen, de E en un elemento. Oigan, ¿se escucha la misma atrás? Yo te escucho bien. Yo te escucho Bueno, también. ok. Te escuchamos bien. Bueno, la deformación normal en un elemento. También esta se conoce como deformación unitaria normal y bueno, como la deformación del elemento por unidad de longitud. Al elaborar la gráfica del esfuerzo O contra la deformación E, a medida que la carga aplicada al elemento se incrementa, se obtendrá el diagrama de esfuerzo de deformación para el material utilizado. De dicho diagrama será posible determinar algunas propiedades importantes del material. Así como puse en el punto 2.3, creo que vendría haciendo la deformación, si es elástico, que si tiene deformación plástica o deformación permanente. También tienen la imagen de la probeta que se usa. Esta probeta le puede pasar tres cosas al hacer la prueba, que vendría siendo que se parte en dos, que generalmente se parte en la mitad. La segunda vendría siendo se parte arribita y la tercera que no le pase nada. Bueno, en el punto 2.4, si lo puedes acercar, por favor. Bueno, traté de resumir lo que es el esfuerzo de información verdadera. Bueno, para nosotros los ingenieros es nuestra responsabilidad el determinar si la carga P produce un esfuerzo aceptable y una deformación aceptable en un elemento dado. En el punto 2.5 del módulo de elasticidad, vemos lo que es la relación entre el esfuerzo normal y la deformación normal, que se representa por la gráfica O, que es igual a E por E. Y el máximo valor de esfuerzo para el que puede emplearse la ley de Hooke en un material se conoce como el límite de proporcionalidad de ese material o ese elemento. Y bueno, las propiedades físicas pueden ser de un material, pueden ser isotrópicas o isotrópicas. Las isotrópicas son independientes de la dirección y las isotrópicas y las isotrópicas dependen mucho de la dirección y creo que también de la temperatura. Siguiente. En el punto 2.6 traté de resumir lo que es el comportamiento elástico versus el comportamiento plástico. Bueno, el deslizamiento depende, del esfuerzo depende del esfuerzo y la termoelasticidad depende del tiempo y de la temperatura. Y al final el punto 2.7 que viene siendo el de fatiga. Que nos dice que una carga dada puede repetirse muchas veces siempre y cuando los esfuerzos permanezcan dentro del rango elástico. Siguiente presentación. Bueno, en esta infografía traté de resumir muy bien lo que vendría siendo las fórmulas de cada parte. Ahí tenemos las fórmulas que se utilizan en el diagrama de esfuerzo de formación, las fórmulas de esfuerzo de formación verdadero, lo que vendría siendo la gráfica de los materiales de la ley de Hooke, que vendría siendo el módulo de elasticidad, y algo representativo del comportamiento elástico de los materiales. Listo. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el texto de los conceptos básicos, que pude subdividirlo en 7 partes, que fueron la descripción de la mecánica de cuerpos deformables, la suposición de materiales, cargas y carácter, tipo de cargas y miembros estructurales, la deformación y desplazamiento, elasticidad y plasticidad, el diagrama de deformación versus esfuerzo y el factor de seguridad y esfuerzo admisible. La descripción es una descripción muy breve y sencilla, que es que la mecánica de cuerpo deformable es una rama de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos a varios tipos de fuerzas o cargas. Las suposiciones sobre los materiales, cargas y caracteres tenemos que es el material macizo, que es en el cual no se toma en cuenta su composición atómica.
el material homogéneo, que es idéntico en todos sus puntos de la estructura, el material isótropo, que es igual en todas sus direcciones, y hablamos también del principio de Saint-Venant, que nos indica que las fuerzas internas dependen mucho de la aplicación de la fuerza, y el principio de superposición, que es la acción conjunta sobre el conjunto de fuerzas, que es igual a la suma de efectos aplicados. También los tipos de cargas tenemos las concentradas o distribuidas, que son estáticas o dinámicas. Las de impacto, que son aquellas que varían con el tiempo. Y las de repetición periódica, que son aquellas que varían sus valores máximos con un lapso de tiempo determinado. Los estados de las cargas son de fuerza axial, de fuerza transversal, de momentos de MY y MZ y momentos X. La deformación y desplazamiento. La deformación es el cambio estructural que recibe un elemento, mientras que el desplazamiento es solo el cambio de posición de estos elementos. La elasticidad y la plasticidad. La elasticidad es un cambio que el cuerpo tiene de forma y que el cuerpo vuelve a su forma original cuando se descarga, mientras que la plasticidad es cuando el cuerpo se deforma de forma inelástica pasando los límites elásticos. El diagrama de deformación versus esfuerzo ilustra el comportamiento de los diferentes materiales cuando se cargan y si hay compresión o tensión. Mientras que el factor seguridad y esfuerzo admisible, el factor seguridad es la relación que hay entre la carga última y la carga admisible. Y la carga admisible es toda carga menor que se utiliza en las condiciones normales. Siguiente. Como estábamos hablando de los conceptos básicos, decidí hablar sobre el padre de la mecánica moderna, que es Stephen Timoshenko, que fue un ingeniero mecánico, el cual aportó bastante a la teoría de la elasticidad y la resistencia a los materiales. También en esta infografía quise demostrarle lo que es un poco acerca de la mecánica de los cuerpos deformables, su descripción más precisa, los tipos de cargas, cuál es la diferencia entre elasticidad y plasticidad, cómo es la deformación y el desplazamiento. Hay un ejemplo breve de lo que es el diagrama de deformación versus esfuerzo y aquí las superposiciones de los materiales. Siguiente. Con lo presentado por mis compañeros anteriormente, podemos ver varios conceptos que nos serán recurrentes en nuestro curso de mecánica de materiales. Concretamente, en esta primera sección que comprende los conceptos básicos, tenemos diferentes conceptos que incluyen este glosario, donde por primero tenemos el esfuerzo normal, que se define como la intensidad de la fuerza aplicada perpendicularmente sobre la sección transversal de un cuerpo. Como podemos ver en la siguiente ilustración, donde la sección transversal sería el área cuadrada que tenemos aquí, donde una fuerza P actúa perpendicularmente sobre esta sección. De igual manera tenemos el factor de seguridad, que lo podemos definir como una relación entre la resistencia real y la admisible de un elemento. Tenemos dos conceptos que van a ser muy importantes en lo que sería la deformación de los elementos, que son la elasticidad y la plasticidad, donde la elasticidad se define como la capacidad de un cuerpo de recuperar su forma original luego de que la carga haya sido removida, y por otra parte tenemos la plasticidad, que se define como la capacidad de un cuerpo de deformarse y mantener esa deformación luego de que las cargas hayan sido retiradas. Por contrario al esfuerzo normal, tenemos el esfuerzo cortante, que en este veremos cómo las fuerzas son aplicadas paralelamente a la sección transversal, lo que hace un efecto de corte, como vemos en la siguiente imagen. Tenemos el concepto de fatiga, que ya ha sido presentado por la compañera, donde dice que un material va a perder su integridad por fuerte que sea debido a cargas que se repitan periódicamente. Tenemos la deformación unitaria, que se conoce como la deformación por unidad de longitud de un cuerpo sometido a diferentes cargas. El concepto de deformación, que es el resultado del cambio de forma de un cuerpo que ha sido sometido a diferentes cargas. Y por último tenemos la fuerza axial y la fuerza transversal,
donde la fuerza axial será la que se aplica sobre el eje longitudinal de un elemento que causa compresión o tensión. Y tenemos la fuerza transversal, que es aplicada perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo, la cual causa flexión o corte. Cabe destacar que estas cargas pueden ser cargas concentradas o cargas distribuidas, que causarán diferentes efectos, como por ejemplo aquí vemos cómo un cuerpo se deforma por acciones de compresión y por acciones de tensión. Gracias. Gracias, profesor. Ya para la grabación que nos pasamos los minutos. Chao. Ya. Ya Sí. párate la grabación. Sí, ya la paró.